Hola, te habla Melanie Rodríguez y hoy te voy a hablar de los orígenes del marketing político, porque creo que para entenderlo mejor es interesante ver sus inicios y el proceso a través del cual se convirtió en la ciencia que hoy conocemos. Mucha gente cree que el marketing político es una disciplina nacida en el siglo XX, cuando la realidad es que lo que es una creación del siglo XX es la palabra marketing. Para ver más detalle esta evolución, comencemos desde el principio. En realidad, podríamos asegurar que desde el siglo V a.C. comenzamos a ver los primeros vestigios del uso del marketing político a través de los sofistas. Fueron ellos los primeros en pensar en términos de comunicación efectiva, como algo que se puede aprender y enseñar. Y estas ideas quedaron plasmadas en un manual que escribieron, en el que explicaban las técnicas de cómo hacer un discurso eficaz, orientado a enseñar la retórica y las técnicas de persuasión ante los tribunales. Con el transcurso del tiempo, este manual fue utilizado por los políticos de la época para dirigirse a su público objetivo. Podríamos entonces decir que este manual, escrito antes de Cristo, fue la primera piedra de esta apasionante disciplina que hoy en día maneja las comunicaciones políticas. Sin embargo, como toda ciencia, el marketing político ha estado en constante crecimiento. Y es por esto que a medida que transcurre el tiempo debemos agregarle nuevos hallazgos que vendrán a enriquecer esta disciplina. Siguiendo estos orígenes, llegamos a Aristóteles, quien es considerado el verdadero padre del marketing político. Aristóteles, un siglo después de los sofistas, escribe la retórica, como un medio no para encontrar la verdad, sino para comunicarla. En este tratado él reconoce la emoción y el carácter del emisor como elementos fundamentales del arte de persuadir, así como el poder de la opinión pública. Pero tal y como existe en el presente, toda ciencia o conocimiento nuevo genera opiniones adversas y críticas. Y estas nociones de Aristóteles no fueron la excepción. Así fue como Platón se convirtió en el primer crítico del marketing político, quien decía que la retórica y la capacidad de convencer no era lo más importante, sino el gobierno de reyes y filósofos, sin la necesidad de persuadir a las masas. Para él, la retórica constituía un pseudoarte, ocupado de las apariencias, y que debía ser sustituido por la filosofía, cuyo objetivo era la verdad. Podemos entonces decir que el arte de persuasión y, en consecuencia, la existencia del marketing político están ligados a la democracia. De nada sirve usar la persuasión y el marketing político si no hay posibilidad de elegir. Antes de entrar en la época moderna, debemos entender los cambios fundamentales que crearon el espacio para la evolución de esta disciplina. Cambios en el electorado, cambios en las organizaciones políticas, cambios en la comunicación, cambios en la tecnología. Todos estos factores han propiciado y siguen propiciando el desarrollo y la evolución del marketing político. Entremos entonces en la época moderna. La campaña que cuenta con la distinción de conocerse como la primera campaña política moderna es la que llevó a cabo el primer ministro británico William Gladstone entre 1876 y 1880. Esta campaña fue conocida como la campaña de Midlothian por la ciudad escocesa y consistió en una serie de discursos, algunos de más de 5 horas, sobre la política exterior británica en relación a las atrocidades que cometía el Imperio Otomano contra los búlgaros. Sin embargo, todavía no podemos afirmar que es la primera vez que se usa un especialista en marketing político. Para ello, debemos avanzar en el tiempo, hasta mediados del siglo XX, específicamente en los Estados Unidos. Como hemos visto, hay muchos elementos en el pasado que comenzaron a apuntar hacia el desarrollo de esta disciplina. Pero no es hasta mediados del siglo XX cuando los expertos en la manipulación de signos dieron un impulso decisivo al marketing político como lo conocemos ahora. Podemos atribuir este desarrollo también a otras disciplinas que se desarrollaban de forma paralela, tales como los estudios de los reflejos condicionados de Pavlov, las imágenes paternales de Freud, las ciencias del comercio de masa de Baden, Barton, Dustin y Oxford. Pero la idea no es sumergirnos en estas teorías, sino entender la evolución de la disciplina que nos ocupa.
Así que continuemos. Es en los Estados Unidos donde esta evolución se observa mejor debido a la rápida expansión de los medios masivos. Allí fue donde se crearon las condiciones para un desarrollo progresivo y constante del marketing político. La primera vez que la consultoría en comunicación política independiente se utiliza en una elección es en 1933 en el estado de California. Y en 1936 y en 1948, tanto Roosevelt como Truman fueron los primeros que usaron una aplicación profesionalizada y generalizada de las técnicas de marketing en las campañas electorales. Pero es en el año 1952 que se usa por primera vez el marketing político como en una campaña presidencial. La campaña fue la de Eisenhower y Stevenson. En esta campaña encontramos los siguientes elementos del marketing político. Es la primera vez donde se consagra un presupuesto especial para la comunicación política. Es la primera vez donde se usa la televisión. Es la primera vez donde se usa el correo directo. Es la primera vez donde se usan las encuestas de opinión. Es la primera vez donde un candidato presidencial apela a los servicios de una agencia de publicidad para que se hiciera cargo de su campaña política, especialmente la televisiva. Posteriormente, en el año 1956, la campaña repitió los candidatos, Eisenhower y Stevenson, pero se observaron nuevos elementos, tales como el uso de los primeros anuncios de TV, con el objetivo de atacar a Eisenhower. En los mismos se hizo uso de la técnica de promesas versus gestión, en un claro intento por atacar la candidatura de Eisenhower. Aumenta el presupuesto utilizado para las campañas y se incrementa el papel de los asesores o especialistas. Además, se crea el primer programa de respuestas. En 1960, entramos entonces en la época de oro con la campaña de Kennedy y Nixon. En esta campaña se introdujeron los debates como herramientas decisivas que llevaría a Nixon a su derrota. Y Kennedy es el primer candidato presidencial que acepta pasar por un entrenamiento de medios para aprender a actuar frente a las cámaras de TV. En 1964 sucede otro hecho importante. Los candidatos Johnson y Goldwater. Y se creó historia cuando el primer comercial de televisión es sacado del aire por lo fuerte de su contenido. Este comercial fue transmitido una sola vez, pero hoy en día forma parte de la historia de las campañas políticas. El comercial se conoce como Daisy Spot y fue creado por Tony Schwartz. Voy a poner el comercial, pero entiendo que tanto el audio como la imagen son muy malos, pero es una pieza histórica que hay que conocer. También pueden ubicarlo en YouTube colocando Daisy Spot. Bueno, como les dije, pueden encontrarlo también en YouTube, los que quieran volverlo a ver. Este comercial, aun cuando fue visto una sola vez en el aire, se ha convertido en una referencia para todo aquel que quiera repasar los grandes momentos de la comunicación política, ya que se le atribuye el triunfo de Johnson en el 64. Como les dije, el creador de este comercial es Tony Schwartz y se mantiene hoy en día como uno de los más controversiales comerciales políticos de todos los tiempos. El ataque fue dirigido al candidato opositor y a su declaración de real posibilidad de usar las armas nucleares durante la guerra de Vietnam. La idea fue presentar al candidato Goldwater como una amenaza en el conflicto de Vietnam. El éxito fue rotundo. Finalmente, en 1968, durante la campaña de Nixon versus Humphrey, las técnicas de marketing político empiezan a ser ampliamente aplicadas. Las ruedas de prensa sustituyen los paneles ciudadanos y para este momento ya existen más de 30 especialidades en el área de la comunicación política. Joseph Napolitan, quien es considerado como el padre del marketing político moderno, trabaja como consultor para la campaña de Humphrey. Quizás el uso de las técnicas de marketing político surgieron como producto de los hechos que rodearon esta elección, tales como el asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King y el asesinato del presidente Kennedy y la guerra de Vietnam. Ya hasta para este momento se considera que las técnicas de marketing político están en uso de forma total en el territorio de los Estados Unidos. Y es por esta época
cuando se crea la Asociación de Consultores Políticos. Esto significa que la disciplina del marketing político había llegado para quedarse. Y estaba comprobado que quienes trabajaban atendiendo estas nuevas técnicas de comunicación y campaña se presentaban con mejores posibilidades en cualquier contienda electoral. En los años 80, Ronald Reagan, François Mitterrand y Felipe González hicieron uso de fuertes dosis de videopolítica y mediatización para potenciar su carisma y atractivo personal. En 1988, los candidatos Bush y Dukakis recurrieron a asesores de imagen a fin de reforzar perfiles electorales poco atractivos. En 1990, Bill Clinton, Helmut Kohl, Tony Blair y José María Aznar demostraron una vez más la importancia de una gerencia de campaña profesional, en especial en la televisión, como herramienta para la construcción y corrección de la imagen pública. A fin de siglo, los candidatos electorales, ya sea para cargos presidenciales o cargos locales, comenzaron a utilizar de forma plena las técnicas de marketing político. Entonces, ya para esta época, vemos la introducción definitiva en cualquier campaña política de herramientas tales como los sondeos de opinión, las sesiones de grupos focales, los spots de televisión, las campañas de imagen, el telemarketing, el entrenamiento de medios, el marketing a través de contactos directos. Con la introducción de todos estos conceptos y herramientas a lo largo de la historia es que se ha establecido el marketing político como una disciplina de uso necesario para establecer campañas electorales ganadoras. Ya no se trata de desarrollar una campaña política de forma intuitiva. Por el contrario, las campañas se tecnificaron a través del uso de las diferentes especialidades que forman parte de una campaña profesional. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Te habló Melanie Rodríguez.